mejor programa solo hoy. Quién sabe ayer, quién sabe mañana. Quédate conmigo. De la programación de QTF, lo mejor. Quédate conmigo. Fíjense que muy impresionada con el accidente de Air Canada en el aeropuerto de La Guardia, allá en Nueva York, porque pues es un problema de torre de control. Lo voy a platicar sí, claro, con Gonzalo más adelante. El comportamiento que están teniendo los aeropuertos en el mundo es bien peligroso. Son muchos vuelos de avión, torre de control. ¿Cómo puede darle pista a un avión con pasajeros, al que sea, aunque sea con carga? Pero este es un vuelo comercial que venía de Montreal. Y pues hay unos bomberos en la pista. O la pregunta es, ¿qué hacían los bomberos allí? Y a lo mejor la torre de control no sabía que estaban allí. Pues hay termina algo siendo ahí un problema de la torre de control. Porque quienes hemos tenido la oportunidad de estar en una torre de control, independientemente de lo que sucede en los aparatos, tú tienes visibilidad del aeropuerto. Del aeropuerto, sí. Tú tienes, y sobre todo, pues en aeropuertos, La Guardia no es un aeropuerto grande. No es como un John F. Kennedy, o no es como el de Dallas, o el de Istambul, o el de Londres, no. Son aeropuertos pequeños que puedes tener esa visibilidad. Qué grave, ¿no? Es extraño, ¿no? Es muy raro que en equipos tan profesionales, o sea, aeropuertos tan importantes estén sufriendo este tipo de anomalías. Y que también tenga que ver con lo que está sucediendo, por ejemplo, en los aeropuertos de Estados Unidos, en donde uno de los graves problemas es que ya no se tiene gente especializada, y quien está como especializado no le pagan y no está operando. Entonces se le haga más fácil al presidente meter a agentes que no tienen nada que ver, ¿no? Y en todos los rubros, ¿no? En todos los segmentos, en todos los puestos dentro de un aeropuerto, que es muy delicado. Bueno, pues de eso no vamos a hablar el día de hoy. Simplemente era la preocupación de arrancar el programa con este accidente que de verdad la trompa, digamos, del avión queda hecha pedazos. Mueren el piloto, el copiloto, más de 46 personas a servicios de urgencias. Miren, para quienes tomamos vuelos de avión tan frecuentemente en nuestra vida, pues estas son noticias de verdad que para los niveles que se tienen en los aeropuertos ya no deben de suceder. Y que provocan mucho miedo, ¿no? Pues digo que en un despegue o en un aterrizaje tú tengas un problema, pues se entiende, pero que en la pista lo tengas. En Ciudad de México me tocó una llanta ponchada por un bache. ¿Quién es esta mujer que decía que no había baches? No, Pues ya está en el aeropuerto. Sí. Bueno, la jefa del gobierno también decía que no había baches en la Ciudad de México. No, pues viajarán en helicóptero. Pues ¿en dónde viajan para no ver los baches? Sí, no, claro. ¿No claro. vieron el motociclista de Tlalpan que se le enterró la llanta de la moto y salió volando? En un socavoncito. Sí, que es sumamente peligroso para las motocicletas, por ejemplo. A mí me ha tocado, ahí en la zona del Estado de México, por ahí por la zona de Huixquilucan, hay como una especie de coladeras que son de metal, que son así largas, y que son de barrotes así, digamos como durmientes hacia lo largo, y están muy separados. Y entonces, bueno, obviamente es porque quieren hacer el desagüe, ¿no? Cuando hay llueve o algo, por ahí se va, ese tipo de coladeras. El problema es que la separación entre un durmiente y otro de metal hace que una llanta de motocicleta se clave allí directo. Pues ahí el tema, mi querido Emilio. Pues bueno, de eso no vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de un tema del cuerpo de las mujeres. Interesantísimo cómo ha evolucionado, que tiene que ver con el tema de belleza. Sí. ¿Empezamos? Estamos listos. Sí, listos. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana.
Empezamos, quédate conmigo. QTF. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy aquí en QTF quiero platicarte cómo una pregunta pues incómoda revolucionó la conversación sobre el cuerpo de las mujeres. Fíjense, la responsable fue la dramaturga y activista Eve Ensler, originaria de Nueva York, quien en su infancia sufrió abuso sexual por parte de su padre. Ensler estudió en el Middlebury College y se graduó en 1975, pero años después descubrió que no podía habitar su propio cuerpo con comodidad. Fíjense, esto genera una cosa impresionante, lo que ella hace, el sentido que le da a su vida. Eve Ensler quiso saber si otras mujeres sentían lo mismo. Y así empezó primero a preguntar a sus amigas cercanas y después a desconocidas y después viajar a 5 continentes. Entrevistó alrededor del mundo a 2,000 mujeres de distintas edades, culturas, razas, condiciones sociales sobre sexo, violencia y sus propios cuerpos. Lo que encontró fue mucho más grave de lo que esperaba porque la mayoría de las mujeres que respondieron sus preguntas habían vivido alguna forma de abuso sexual. Con ese material escribió una obra de teatro que llamó Los monólogos de la vagina. Se estrenó un 3 de octubre de 1996 en el Centro de Arte Hair de Nueva York. En aquella primera función, la única actriz era la misma Eve Ensler, que daba la voz a una docena de personajes distintos. El propósito era nombrar lo innombrable, por lo que en cada función Eve Ensler pronunciaba la palabra vagina 128 veces. Ella hacía solita esos tantos personajes. Para 1998, la obra se transformó en un movimiento global cuando Ensler fundó el V-Day, el Vagina Day, el V-Day, organización dedicada a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. La V asociada a la victoria, pero también son vagina, victoria, Valentín de San Valentín, que haya amor, en fin, todo un movimiento muy, muy interesante. Los monólogos de la vagina se tradujo a 48 idiomas. Se ha presentado en 140 países, incluyendo México, España, Argentina, India, Sudáfrica, Afganistán, Japón. Esta obra paradójicamente empezó en un teatro muy pequeño de Nueva York y después se presentó en escenarios de guerra, cárceles, parlamentos. Bueno, en el 2001 se presentó en el Madison Square Garden ante 18,000 asistentes con un elenco que incluyó a Oprah Winfrey, Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Glenn Close, Winona Ryder. Y bueno, ¿qué les digo en México? En México fueron 3 mujeres. A mí me tocó ser la mujer número 1. Me prepararon durante 3 meses para ser la mujer número 1 y poder presentar esas historias de mujeres que fueron violentadas sexualmente. Han participado Salma Hayek, Jane Fonda, Conchita Alonso, Andrea Legarreta, Lidia Ávila, Laura Flores. Eve Ensler resulta que en el año 2013 fue diagnosticada con cáncer de útero y escribió sobre esta experiencia en su libro En el cuerpo del mundo. Más allá de solo hablar de su enfermedad, Eve Ensler exploró la conexión entre su cuerpo y los cuerpos devastados por la guerra en el Congo. Afortunadamente, el cáncer fue eliminado por completo en el cuerpo de Eve Ensler y esta reconocida dramaturga siguió escribiendo, siempre con temas que influyen
la salud física y mental. Parece increíble, pero hasta que ella se atrevió a preguntar a las demás mujeres sobre su vagina, esta palabra no podía pronunciarse en programas de radio y televisión. Se los digo, me consta. Sí, claro. Y se los platiqué aquí, que a finales de los que fueron 90, finales de los 80, dije orgasmo en un programa de radio y me habló la Secretaría de Gobernación a cobrarme 14 millones de pesos en ese tiempo de multa. Sí. Y le dije, oiga, pues mire, se los pago, nomás que dígame un sinónimo. O sea, ¿cómo puedo decir orgasmo sin decir orgasmo? ¿Qué? ¿Se elevó a las estrellas? ¿Se vino? ¿Qué? ¿Derramó líquidos? ¿Alcanzó el cielo? ¿Se estrelló en el avión? O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo digo? Ah, no, pues sí tiene usted toda la razón. No había un sinónimo. No, pues de todos no hay. Bueno, pues ahí nada más lo dejo de tarea. De eso vamos a platicar y mucho más aquí en ¿Qué tal, Fernando? ¿Estamos listos? ¿Listos? Arrancamos pie derecho, quédense con nosotros. La productora ya va volando Alcanzando a Chihuahua, el cielo. alcanzando el cielo. ¿verdad? Ella sí la va alcanzando. ¿Verdad? Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho. De la programación de QTF, lo mejor. Pie derecho. En QTF todos somos importantes. Queremos saber dónde estás. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué necesitas? ¿Qué piensas? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Somos la comunidad QTF. ¿Qué tal, Fernanda? En Imagen Radio, ¿qué tal, Fernanda? QTF, con Fernanda Familiar. Estás escuchando Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Aquí sabemos que para transmitir noticias hay que vivirlas, hay que sentirlas y respirarlas. Para lograrlo, nos dimos cuenta que se necesita más que una voz, se necesita de ti. Imagen Radio, emociones que se escuchan. Siempre han existido los que quieren que tú pierdas derechos para que ellos ganen privilegios. Los que con frivolidad repiten una y otra vez que el pobre es pobre porque quiere. Los que quieren guerra y entregarían la patria sin pensar. Solo que la patria no está en venta. Por el bien de México, el pueblo se respeta y la soberanía se defiende. Como se defiende tu salario, tus derechos y los apoyos a los que menos tienen. Sí, siempre hay lados. Y estamos del lado correcto de la historia. Morena, la esperanza de México. Aquí sabemos que para transmitir noticias hay que vivirlas, hay que sentirlas y respirarlas. Para lograrlo, nos dimos cuenta que se necesita más que una voz, se necesita de ti. Imagen Radio, emociones que se escuchan. La correcta interpretación de los datos de la economía nacional e internacional tiene como único resultado un análisis superior. Todos los días, en punto de las 8 de la noche, David Páramo, el padre del análisis superior, le invita a conocer el mundo de las finanzas con una renovada fuerza. Análisis superior, por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Desde mi trabajo en la Corte, garantizo que las mujeres sean escuchadas. Transformo criterios en derechos efectivos. Desde mi trabajo en la Corte, la igualdad deja de ser una promesa. Cuando cuidamos cada palabra. Cuando analizamos cada expediente. Cuando sostenemos procesos justos. Porque la igualdad sustantiva se ejerce, se construye, se sostiene todos los días. 8M, Día Internacional de las Mujeres. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera. Hoy en día, hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. Pero en Imagen Radio,
hay un programa que solo te habla de lo más. Sintoniza cada sábado a las 18 horas a Carlos Ellis e invitados para conocer lo más de las tendencias, lo más de la música, lo más de la cultura y lo más del estilo de vida. Es lo más, porque en Imagen Radio no queremos decirte lo que todos pueden decir. Queremos darte lo que tú necesitas. Imagen. Continuamos en QTF. ¿A qué huele mi flaquito? Él huele a bosque. Así como húmedo, como... Ay, rico, como madera, como leña. Si yo fuera publicista hubiera dicho, huele a rebeldía. Ah, ¿qué tal, eh? QTF. Estás escuchando lo mejor de ¿Qué tal, Fernanda? QTF. La crisis de aeropuertos. A ver, el pasado sábado Donald Trump había una amenaza de enviar agentes de ICE a los aeropuertos. No fue amenaza, está ocurriendo, pero... Exacto. A ver, por favor, explícanos Primero, esa parte. voy por partes, porque aquí en México estamos viviendo, como nos pasa luego,